televidentes, bienvenidos nueva vez a la hora con Gregory. Vamos a hablar de municipalidad e institucionalidad con Pedro Gago Clérigo, ciudadano dominicano de origen español, que conoce muy bien toda la nomenclatura legal que tiene la municipalidad y el aspecto que tiene que ver con los legisladores, el poder legislativo. Pedro, gracias por estar acá. No, es un placer compartir contigo y procurar enseñar a los televidentes o darle anotaciones para entender mejor estas cuestiones que en principio parecen un poquito más complejas, son evidentemente técnicas, y que muchas veces los que lo explican lo vuelven más complejos todavía, ¿no? Cuando en realidad pues es la vida misma, porque el derecho es la vida hecha a reglas, ¿no? Eso sí, en un lenguaje de abogados, entre otras cosas para justificar que pueden cobrar lo que cobran, ¿no? Hay muchos aspectos que podemos tratar. Uno de ellos es el de las reformas, empezando por la constitucional, que están ahora mismo en elaboración, en un lenguaje llano, mencionarlo así. Otro aspecto, Pedro, es lo que ha sucedido ya con los municipios en el país, las declaraciones juradas, que ese es el pan nuestro de cada proceso electoral. La mayoría de los funcionarios electos no cumple en tiempo con este requisito. Es una parte que manejas muy bien. Y otro aspecto también que podemos tocar, y lo haremos, es lo que ha sucedido en el municipio de La Vega con la designación del anterior alcalde en un ministerio. Vamos a empezar por el primer tema, la reestructuración, la modificación de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República. El proceso que se ha iniciado, hay dos caminos que seguir en teoría, los que propugnan por una constitución modificada mediante un referéndum aprobatorio y los otros juristas que dicen, y y se está haciendo así, modificar la Constitución de manera simple como ella lo expresa. Me gustaría que toques ese aspecto. Sí, yo creo que bueno, la Constitución es la ley de leyes, es la Carta Magna, la ley marco en la que se encuadra todo el ordenamiento jurídico y fija los principios, los lineamientos, las líneas del campo de juego de lo que es la democracia, en este caso en República Dominicana, ¿no? Y el Estado de Derecho. Entonces, en principio, los cambios que se pretenden, que se están impulsando por el Poder Ejecutivo, honestamente no me parecen de la entidad necesaria como para ir a llevarlas a llamarnos a una convocatoria especial a todos los ciudadanos a que opinemos. Porque también te digo una cosa, los referéndums hay que tener cuidado. Referéndum, plebiscito, normalmente los utilizan también los regímenes autoritarios para legitimarse, ¿eh? Haces una perspectiva histórica, ves que siempre detrás de un autoritario, de un totalitario, ha habido un referéndum, ¿no? Con ello no quiero decir que sea bueno consultar a la población. Lo utilizó Chávez en su momento. Claro, en su momento y otra gente en otro, Pinochet, que le salió mal, fíjate qué curioso, ¿no? Y en el régimen de Franco de la España, de la posguerra, de la España del siglo pasado, pues también el referéndum lo utilizaban. Yo pienso que llamar a la población debe ser para cosas importantes, porque si no, ¿de qué sirve el régimen representativo, no? Nosotros somos un régimen participativo, pero participativo para la toma de decisiones y ya para llegar al nivel de referéndum tiene que ser unas decisiones importantes. Pero para las cuatro cosas que está planteando ahora mismo el Poder Ejecutivo a través de su ley, que va a presentar al Congreso para que sea aprobado en la Asamblea y poner en marcha el proceso, son cuatro aspectos que pienso que no tienen la trascendencia como para recurrir a un referéndum. Ahora, si hiciéramos, quizás, fíjate, la reforma que se hizo en el 2010, que ahí sí que fue una deconstrucción y reconstrucción del régimen constitucional, hubiera a lo mejor ameritado. Pero me parece que, bueno, era una constitución es una constitución la que tenemos con tantas bondades que incluso los que no creen mucho en la democracia o los que son extremistas en su pureza democrática consideraron que no hacía falta un referéndum para haberla ratificado, ¿no? ¿Cómo catalogas el movimiento reformatorio, modificatorio que se está haciendo ahora?
ligero, medio. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene las facultades para promoverla y además cuando hace 4 planteamientos. Pero la magnitud, es simple No. lo que se está haciendo, Bueno, comparado, por ejemplo, lo has mencionado con 2010. No, el 2010 fue una reforma, bueno, fue casi una refundación, ¿no? Bien hecha y bien aprobada, y me alegro de ello, ¿no? Pero fue una refundación. La actual no, son retoques que obedecen, sí, retoques que obedecen más que nada, aunque de fondo siempre ha habido un cuestionamiento sobre las 4 ideas que vamos a poner a continuación, pero bueno, son, digamos, unas propuestas que hace incluso hasta el presidente Abinader personalmente, que es el que inicia y el que lanza para adelante, y luego ya tiene el apoyo de su gobierno y de su partido para el tema, pero vamos, básicamente es buscar la fórmula de que en este país por fin se adopte la cultura de no más de 8 años en el poder, en la máxima magistratura, en el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, afianzar la independencia del Procurador General de la República como instrumento independiente, objetivo, al margen de la política, para perseguir la criminalidad y en especial el tema de la corrupción. Y luego se añadieron 2 más, que fueron así un poquito... dice, bueno, ya que vamos a modificar, que son, por un lado, el tema de disminuir los miembros del Congreso Nacional. La propuesta es maximalista. La propuesta que se ha presentado es disminuirlos en 50, pasar de 190 a 137. Claro, eso conlleva unas repercusiones, dadas las características de las circunscripciones provinciales que tenemos, de cómo se eligen porque afecta solamente, en principio, afectaba solamente a reducir el número de diputados provinciales. Lo que pasa es que se dieron cuenta y tuvieron que, de paso, aumentar el número de diputados nacionales. Serán 5 y proponer que sean 20. Se mantiene el mismo número de 7, pero en este caso tiene unas repercusiones, claro, que hay que tener cuidado, porque tal como están hechas las provincias, la escasa población de muchas provincias, en concreto de 26 o 24, pues resulta que tendrían solo 2 representantes, y las otras 6, más el Distrito Nacional, 7, son las que tendrían más número. Pero se elevaría mucho el coste de diputado, faltan muchos votos para obtener un diputado, y en cambio tendríamos provincias como Pedernales, que con 15.000 habitantes tienen 2 diputados, con 7.500 votos, y a la hora de votar en el Congreso Nacional, a la hora de votar si se aprueban las causales del aborto, no se aprueban, si se aprueba la reforma fiscal o no se aprueban, el voto del diputado de Pedernales vale lo mismo que el voto del diputado de la provincia de Santo Domingo. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de pureza democrática, porque está bien, digamos, cuidar y velar porque los territorios que tienen menos población estén defendidos sus intereses, pero es que estamos hablando de una ratio de casi de 6. Es decir, un voto de Pedernales vale 6 en el Distrito Nacional, ¿no? Y luego lo último que se añadió, el famoso tema de unificar las elecciones, que yo el otro día me pregunté, ¿y cuánto cuesta esto? Por ahí está Internet, ahí está el señor Google, y te dice que hace como 2 o 3 meses o 2 meses la Junta Central Electoral dijo que las elecciones de este año han costado 8.000 millones, 5.000 y algo para las nacionales, quiere decir que las municipales valen 3.200 millones más o menos. El tema de unificar las elecciones, el tema de ahorrarnos 3.200 millones, ahorrándolos en un proceso a costa de confundir 2 procesos que entiendo bastante diferentes, que es el nacional y el municipal, para tener fondos para otras cosas. Muy bien, vamos entonces a empezar a que desgloses, le saques un poquito de tiempo a cada uno de estos 4 aspectos, como ya lo has dicho, y me llama la atención cuando empiezas a mencionar el primer aspecto, el de que tiene que ver con lo del poder municipal, perdón, lo del poder judicial y también lo del candado para la no reelección. Mencionas con lo de la no reelección presidencial que es un reforzamiento a la no posibilidad del presidente de estar más de 8 años en el poder. Y en cuanto al poder judicial, mencionas que es afianzar la independencia del poder del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo. O sea, en los 2 casos estás diciendo que estaba previsto la imposibilidad de reelección, y en otro caso estás reconociendo con afianzar de que el Ministerio Público es independiente, en cierto modo, del Poder Ejecutivo. En el caso de la reelección del presidente está previsto. Hoy por hoy son 2 y nunca más, ¿no?
Las razones que llevan al presidente Abinader a hacer esta propuesta, y estoy describiendo, yo estoy aquí hablando objetivo, como técnico. No estás emitiendo juicios de valor. No, porque no es mi papel en este caso. ¿No? Es simplemente que él piensa que, tal como está ahora mismo regulado en la Constitución, pues se puede cambiar. Y él piensa que eso es una cosa que, a su entender, habría que fortalecer. Exigir mayores mayorías para hacer esa modificación y hacer todo lo posible porque prácticamente haya que haber mucho apoyo para que esa medida que se va a adoptar ahora, que es consolidar lo que dice la Constitución, porque ahí no está aportando nada nuevo, simplemente está fortaleciendo la posibilidad de que se modifique. ¿Cómo se lograría ya una vez a la Asamblea? Bueno, pues en democracia eso se logra normalmente incrementando los quórum necesarios para provocar la modificación. Sabes que la Constitución necesita unas mayorías especiales, tanto en su proceso de aprobación como en su proceso final, en su proceso de elaboración como en su proceso final de aprobación, que es dependiendo de qué materias hace falta el referéndum, y en este caso pues se quiere fortalecer con unas mayorías más amplias e incluso tocando un artículo que hay en la Constitución, que es de las pocas constituciones que he visto yo que tiene una cláusula de intangibilidad, que es que dice, desde siempre la Constitución Dominicana ha dicho que este país se puede modificar la Constitución salvo suprimir que sea un régimen democrático, representativo y una república. Eso lo dice así, eso no está fuera incluso del constituyente actual. Habría que fundar la segunda República Dominicana, ¿no? Hablando de la que se creó a partir del 48, pues tocar esa cláusula daría lugar a una nueva república o a una nueva entidad organizativa política, ¿no? Entonces están jugando un poquito ahí, cómo podemos reforzarlo y tal. No está previsto el mecanismo ni las herramientas para reforzar este aspecto en la propuesta que ha hecho el presidente. En este aspecto se puede aprobar con una reforma normal de la Constitución, incrementarlo y luego dentro de 8 años el volver otra vez para atrás. De por sí lo hemos visto, que desde que se aprueba la Constitución en el 2010, todos los cambios de Constitución han afectado a este artículo. Sí, me refiero... permite un proceso de modificación light, y el presidente quiere que no sea tan light, que sea duro, tal como se ve en la propuesta que está planteando. Ya. Y cuando pasamos entonces, Pedro, al aspecto del Ministerio Público, ¿qué opinión tienes sobre eso? Primero, no es el Poder Judicial en sí, lo que estamos reformando es el Ministerio Público. Y quieren separarlo más decididamente del Poder Ejecutivo. Porque hoy por hoy el Procurador General de la República es un ministro del Gobierno. Es un ministro del Gobierno. En estos 4 años se ha buscado una figura que no se integra, no se identifica tanto ni con el gobierno ni con el partido que lo somete, como es el caso de doña Miriam Germán, ¿no? Entonces se quiere fortalecer. Pero claro, al hacer ese fortalecimiento, elevar, digamos, un peldaño más el nivel de independencia, conlleva que varias funciones que actualmente tiene el Procurador General de la República, que de facto ocupa funciones casi de ministro de Justicia, incluso es el responsable del sistema de prisiones y demás, y de otra serie de actuaciones, pues claro, si ahora decimos que el Procurador de la República ya no va a formar parte del gobierno, lo pondrá el presidente, pero la verdad lo elegirá el Consejo Nacional de la Magistratura, no entremos quién tiene la mayoría en ese consejo, estamos hablando así, pues claro, ya una de las cosas que no puede hacer y que hace actualmente el Procurador General de la República, por ejemplo, es establecer las políticas sobre criminalidad del país. Eso pasará a ser ya competencia del gobierno, que por eso se está trabajando también paralelamente en la creación de un Ministerio de Justicia, que será un nuevo ministerio que absorberá, entre otras cosas, pues funciones del Ministerio Público, y se le añadirán otras funciones siempre relacionadas con lo que es la administración, no de impartir justicia, sino la administración que administra la impartición de justicia. Que sería necesario, me corriges por favor, sería necesario que nazca el Ministerio de Justicia una vez que se apruebe la independencia de decisión directa del presidente de la República, escoger el procurador. Y sobre todo el por lo que dices de las funciones que dejaría de tener. Sí, porque dejaría de ser un órgano político, que actualmente todavía lo es, porque forma parte del Poder Ejecutivo, forma parte del Poder Político, para ser simplemente un responsable último garante de que se apliquen las leyes en este país, independientemente de a quién se las va a aplicar e independientemente de otras cuestiones
que se notan a veces, o por lo menos la ciudadanía tenemos la suspicacia de que según sea el delito y según sea la persona afectada, parece como que hay varias varas de medir, ¿no? Se quiere reforzar esa independencia, es decir, el Procurador General de la República en el futuro no va a obedecer ningún mandato de poder político ninguno, es independiente durante 4 años, es elegido por periodos de 2 años, actuará según su saber leer y entender, no obedece órdenes de nada. Hoy todavía, tal como está regulado en la Constitución, es un empleado del poder político. Es decir, que ¿quién designa al Procurador General de la República? Ahora mismo el Presidente de la República. Y lo sustituye también. Ahora, hagamos el ejercicio de que ya está modificado ese aspecto constitucional y el procurador se instituye mediante el nuevo mecanismo. ¿Estás de acuerdo con que sea inamovible en el tiempo 2 o 4 años? ¿O no estás de acuerdo con ningún tipo de tiempo de inamovilidad? A la verdad, en un país, en un régimen democrático, ciertamente el que elige los funcionarios, salvo los del Poder Judicial, en última instancia son los representantes de la ciudadanía. Y solo hay 2 tipos de funcionarios representantes directos de la ciudadanía. El juez imparte la justicia en nombre del Estado, pero representar a la ciudadanía en sí hay 2. Por un lado el Presidente de la República y por otro lado, están los congresistas, senadores y diputados, y en el nivel local están los alcaldes, regidores, esos son representantes. Entonces lo normal, en un régimen democrático, es que alguien que tiene una conexión en alguna manera, que debe su puesto a la decisión directa de la ciudadanía, sea los que decida. Nosotros confiamos en que ellos van a decidir lo mejor para el país. Eso en principio, bueno, en unos casos lo hacen así, en otros casos tenemos la sensación de que no siempre lo hacen así. Pero lo suyo es que el Consejo Nacional de la Magistratura, pues queramos o no, vivimos en una democracia, los representantes del pueblo elijan a las altas magistraturas de otros órganos que forman lo que se llama la estructura básica del Estado. Por eso está el Consejo Nacional de la Magistratura, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Poder Judicial, y en este caso se le quiere añadir también del Procurador General de la República. Y eso es así, tenemos que tener buena fe en que todo el mundo va a hacerlo bien y que el procurador, una vez que es elegido, aunque sea propuesto por el Presidente de la República, ese hombre, esperamos, que ya que ha sido investido de tan alta responsabilidad, ejerza su poder conforme a su conciencia y no se nos venda la vuelta a unos a otros al poco, ¿no? Y siempre lo suyo es decir, si a un tipo le pones una magistratura, le das todas las garantías que va a tener una independencia, objetividad, que no va a poder ser destituido, lo mínimo que esperas es que se comporte con toda honestidad y rectitud de acuerdo al poder y a la entidad del cargo que se le ha dado. Pero bueno, los hombres somos imperfectos. Ya esa es la parte que quisiera escuchar tu opinión. Entonces, sobre la inamovilidad, de que no puede ser sustituido, es que a menos... Claro. Con un juicio político. No, bueno, con un juicio político si hace actuaciones que infringen la Constitución. Y con un juicio normal si resulta que maltrató a su señora. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo con que tenga un periodo de inamovilidad? No, lo suyo es que cuando una persona se le elige para una magistratura, se haga con todas las garantías, pero que una vez que sea electo, que evidentemente se garantice que no solo no pueda ser destituido, más que por la comisión de hechos delictivos muy, muy graves y muy claros, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy muy amigo del juicio político, yo no creo en el juicio político. Sí, eres amigo de la inamovilidad en este caso. Y sobre todo de que si el hombre ha incurrido, que haya también garantías para si ha incurrido en un delito, porque hizo prevaricación, por ejemplo, en un caso, pues se le destituya. Ahí no va a haber juicio político. Es decir, si él en un momento tiene la tentación de vender su alta magistratura para servirle a una persona, a un narcotraficante que le ha pagado millonada, pues lo suyo. Pero ahí no va a ser por juicio político, ahí va a ser porque incurrió en un delito y el delito ese va a llevar su destitución. Yo, en definitiva, oigo voces de los fiscales que están... Yo no le veo problemas, honestamente, puedo estar equivocado, a la propuesta que está haciendo el presidente. Es más, yo creo que afianza la independencia no solo del Procurador General de la República, sino por consecuencia también del Ministerio Público. Y el poder que tendría esa figura que no puede ser destituida si cumple con los cánones de su cargo. Es el mismo poder que tiene un juez de la Suprema, ¿no? Un juez de la Suprema lo que tiene que hacer es fallar en justicia, según su leer a entender, se puede equivocar, pero vamos. Y entonces nadie nos planteamos en una mala conducta por los jueces a priori.
Si luego lo hacen, si se demuestra, pues se les juzga y se les destituye, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo que aquí hay por qué tener ese pensamiento de que quien se nombre Procurador General de la República, sabiendo que en 2 años va a aprovechar los 2 años para hacer lo que... No, al revés, yo creo que va a aprovechar los 2 años, porque también te digo una cosa, hay posiciones en el Estado a las que llegas y que te han exigido renunciar a muchas cosas. Posiblemente en la vida privada tu vida ha ido mucho mejor. Y entonces llegas a esas posiciones y tienes siempre el espíritu de pasar a la posteridad. Y entonces vas a hacer tu trabajo no solo bien, porque así te lo pide el cargo, sino bien también porque aspiras a pasar a la posteridad y que dentro de unos años tú mismo te sientas orgulloso o tus descendientes y que te recuerden con cariño y digan qué buen Procurador General de la República. Y yo creo que esa es en principio la intención con la que se van a presentar candidatos y la intención con la que el presidente los va a proponer al Consejo Nacional de la Magistratura y la intención con la que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura los van a elegir al candidato oportuno. ¿Es conveniente reducir la cantidad de diputados como está propuesto en esta modificación? En principio parece que 190 diputados, que son los actuales del Congreso, de la Cámara de Diputados, son demasiados. Parece. ¿Que hay que reducirlos? ¿Cuántos? Bueno, hagamos cálculos y veamos los efectos. Pero hay que tener también mucho cuidado, porque es que llega un momento en que si reduces mucho, puedes terminar convirtiendo un sistema que en principio es proporcional en un sistema casi mayoritario. Y eso contradice la voluntad de la Constitución Dominicana de casi su fundación, que se ha dicho siempre que la Cámara de Diputados era un cuerpo representativo y que se elegirían sus miembros siguiendo el sistema proporcional, ¿no? Si la decisión fuese tuya, ¿qué harías? Bueno, en principio vamos a evaluarlo, vamos a verlo. Y yo creo que reducirla tan drásticamente como se está planteando amerita hacer un previo estudio y a lo mejor ameritaría también reformar el régimen provincial, hacer provincias más grandes. Yo pienso, fíjate lo que te digo. Reducir senadores también. No, eso es al margen. Los senadores es un sistema mayoritario. Aquí en este tema no tienen vela. Pero si, en este entierro. Si empiezas con una modificación provincial más grande, sería ampliar algunas provincias. Eso conllevaría eliminar algunas, ¿no? Bueno, también, claro. Por eso te quiero decir que es un tema delicado. Yo lo veo que la gente está hablando como un plan subasta. Empezamos, el Poder Ejecutivo ha planteado 137. Bien, pero ha evaluado los efectos que tiene que ser 137. Pero ahora, a simple vista, ¿es proporcionado el número de diputados que tenemos para 9, 10 millones de habitantes? Mi impresión, 137, es decir, aquí el problema no es el número. Es tal como están hechas las circunscripciones provinciales que el sistema pasa de ser proporcional a casi ser mayoritario. Con 137, la verdad es que los partidos pequeños tendrían muy difícil la posibilidad de sacar un candidato. Incluso creando, como se crea una lista nacional. Entonces, de 20, que yo ahora digo, bueno, ¿y cómo se van a elegir esos 20? ¿Cómo se puede aplicar el voto preferente, que es la última conquista que hemos hecho? ¿Debe tener preferencia en la existencia de un partido pequeño a la racionalidad de la distribución de un presupuesto? No. A lo lógico, a lo que procede. La experiencia a nivel internacional dice que cuando en una circunscripción se eligen menos de 8 o 10 personas, el sistema empieza a moverse mayoritario. Y aquí tenemos 22 o 26 provincias que si lo llevamos a 137 se quedarían con solo 2 diputados. Entonces quiere decir que en esas provincias hay el riesgo que salgan los 2 del mismo partido y en todo caso salgan los 2 del partido más votado. Yeah. Quiere decir que los votos que en esas 24 provincias, me parece que es el número, saltarían otros partidos, se perderían. Bien es cierto que se crea una lista nacional, que es un sistema parecido al alemán, que en Alemania se combinan circunscripciones así y tal. Pero yo pienso que la propuesta que inició el Poder Ejecutivo tiene efectos sobre la proporcionalidad y hace que el sistema, más que proporcional, se acerque casi a un sistema cuasi mayoritario. No mayoritario, pero es decir, que los partidos más grandes se van a ver beneficiados porque al ser menor el número de votos para sacar cada diputado va a tener que ser más elevado. Más elevado. Entonces ahí, y por eso lo que me extraña a mí no obstante es que veo... Y solamente tiene que ser bajo ese esquema, porque has mencionado el ejemplo del sistema alemán. Tiene que ser sobre la... Bueno, es el que nos están planteando. Yeah. Puede haber muchos otros sistemas, ¿me entiendes? Entonces, yo lo importante es que al final, últimamente estoy oyendo que se está hablando de que van a pasar de ser 190 a ser 180.
o 175. Se habla de quitarle 10 o quitarle 15. Se está hablando extraoficialmente propuestas en ese sentido. Yo lo único que les digo a cualquiera que plantee una propuesta, que haga un simulacro de cómo quedarían, y que incluso, una vez hecha la distribución, cómo quedarían, teniendo en cuenta, ojo, el censo del nuevo censo, porque ten en cuenta que hasta ahora los diputados se estaban repartiendo conforme al censo del 2010, que es 1 millón de habitantes menos, ¿no? ¿Cuál fue el criterio del Poder Ejecutivo para presentar esa propuesta que queda en 137 diputados? Yo he leído la propuesta y no sé. No sé por qué han dicho 137. Sí he visto que han intentado compensar, creando una lista nacional, pero claro, la lista nacional queda... La lista nacional de 20 sí permite una mayor proporcionalidad para aprovechar los restos que se han sacado en muchas provincias y que le han servido para conseguir directamente a nivel provincial el puesto, ¿no? Pero ¿y cómo se van a repartir? Y sobre todo, estamos, ya te digo, la última medida más que todo el mundo en principio se considera más satisfecho fue la implementación, además en el sistema proporcional, del voto preferencial. ¿Cómo se aplica el voto preferencial en una candidatura de 20? Y con el conocimiento que tienes, Pedro, de demarcaciones territoriales, sistema municipal, aspectos legislativos, ¿no te has motivado en hacer un ejercicio de posible modificación para ver qué número te sonríes, qué número sería el adecuado y cuál sería la manera de que quede proporcionada la distribución entre partidos? Si no se modifica el régimen provincial, estaría yo a favor quizás que se dejen en 175 o 170. Pero no se está hablando de modificar el régimen provincial. Y si se modifica por debajo para que el número total sea 137 o menos de 170, habría que plantearse también una modificación de las circunscripciones. Ya. Vamos a hacer una pausa, Pedro Gago, para que toquemos otros aspectos. Pedro Gago Clérigo, hoy día con nosotros en La Hora con Gregory. En breve retornamos.